Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Amén, gloria a Dios. Eh, bueno, gloria a Dios, es un día maravilloso para estar con el Señor en esa mañana. Quiero que sepan pues que mi nombre es el pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es contigo, Cartago Valle. Gloria a Dios. Y vamos a orar para darle la gloria y la honra a Dios por este mensaje. Mensaje maravilloso titulado La Iglesia de hoy. Amén. Oremos, hermanos. Gloria a Dios. Señor bondadoso, Señor milagroso, Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti, maravilloso Rey, a darte las gracias. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Por tu misericordia estamos aquí, oh Dios, y podemos declarar para siempre tu misericordia y sabemos que son nuevas cada mañana, Señor. Y que por tu misericordia, Señor, somos salvos, Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, queremos, Señor, de que tú nos guíes, Señor. En este mensaje, Padre Celestial, tú sabes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y así es, pues, que nosotros lo entendemos y comprendemos, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a buscar, hermanos, el Salmo. Hoy domingo siempre leemos el Salmo. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 20. Amén. Gloria a Dios. Salmo 20. Dice el Salmo 20. Amén. Gloria a Dios. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, que acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en los carros y aquellos en los caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová a nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Maravilloso Señor, bondadoso Señor. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces a recibir la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Y vamos a compartir los versículos 21 al 30. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 21 al 30. Perdón. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 30. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios. El título de este mensaje es La Iglesia de hoy. Amén. Vayamos pues entonces a Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Gloria a Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su cuerpo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Así es, mis amados hermanos. Entonces, vamos a entender esta palabra que el Señor nos pone en el día de hoy. La iglesia de hoy es la iglesia que vemos, es la que Dios viene a buscar. Así es, pues. Sí, hermano. La iglesia de hoy, la iglesia que vemos, es la que Dios viene a buscar. Y esta es sin mancha y sin arruga o cosa semejante. Porque, ¿qué estamos haciendo para cambiar a esta iglesia de hoy? Amén. Yo me hago esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo para cambiar a esta iglesia de hoy? ¿Qué iglesia estamos edificando? Cuando me decidí a escribir sobre este tema, lo hice después de pensarlo bastante. Pues es un tema muy difícil. No por el qué dirán, hermanos, sino porque quiero llamar la atención sobre las terribles cosas que vemos hoy día en nuestras iglesias. Tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, tanto mundo dentro de la iglesia. Creo que el Señor debe de estar muy dolido, hermano, por todo lo que está pasando. Además, el diablo está usando de toda su artillería tratando de distorsionar la verdadera doctrina, la que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Hermanos, somos parte de un plan hermoso. Somos parte del gran plan de Dios. Gloria a Dios. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad individualista por la mentalidad del reino. Sí, hermanos, individualista, porque eso hacemos de nuestra iglesia. Y perdone mi expresión, como si hiciéramos gente que hace con negocio, hace un negocio buscando réditos de aquellos a los que tenemos que ayudar. Hermanos, volvamos a las sendas antiguas, a los caminos que transitaron los discípulos, los caminos que transformaron naciones y que lo pueden hacer también hoy. Dejemos el materialismo y busquemos el reino de Dios y su justicia. Así es pues que acuérdate, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Él la compró con su sangre. Él entregó su vida por ella. Cuidémosla, hermano. Nos toca a nosotros cuidarla, hermano. Él dio su vida por ella. Gloria a Dios. Él entregó su vida por ella, hermano. Por eso debemos de cuidarla. Los discípulos dejaron todo por seguir a su maestro. Se despojaron de todo y se entregaron por completo a Cristo y a su obra. Oh, alabado sea el Señor, hermano. El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto me trae a mi mente, hermano, las palabras del gran Juan el Bautista, que dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y hoy esto no se ve, hermano. Hoy no se ve que reine Cristo en nosotros. Es decir, que Él crezca en nosotros. Y eso es lo que se necesita, que Cristo reine en nuestras vidas para así manifestar la vida de Cristo en nosotros. Entonces, debo de ser franco, hermano.
Hay excepciones, pero son lo menos. Miremos el Evangelio de Lucas 9:25 dice, ¿qué aprovecha al hombre? Lucas 9:25. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Tremendo, hermano. Esto sucede hoy. Se piensa más en lo que ganaremos en lugar de pensar cómo lo hizo Jesús, en servir y ayudar, en ganar almas para Cristo, hermano. En San Juan 15:18 el Señor nos dice, si el mundo los odia o si el mundo nos aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Estamos dispuestos en estos días que vivimos, hermanos, a pasar por lo que el Señor pasó? Esta es otra pregunta que yo hago. ¿Estamos dispuestos en estos días que vivimos a pasar por lo que el Señor pasó? Recuerda, hermano, recuerda esto. Ser usado no significa ser aprobado. Muchas personas creen que porque el Señor los usa, Dios usa de lo malo para hacer lo bueno. Muchas personas creen que porque Dios los usa, entonces ya todo está bien. Muchos piensan que porque Dios los usa, está bien con Él. Pero no es así, hermano. Hay un pasaje de la palabra en la cual dice que vendrán muchos y le dirán al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, nunca os conocí. Qué terrible es esto, hermano. No seamos como estos. Hagámonos, hermanos, o hagamos y cumplamos con el bello plan del reino de Dios. Es decir, tengamos temor de Dios, hermano. Hermanos, debemos de tener temor de Dios. Otro pasaje fascinante es cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Jesús lavó los pies de los discípulos. Esto es maravilloso, hermano. Pedro no lo podía entender. Y para enseñarnos, a pesar de que nada nos rebaja, si podemos fomentar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Debemos dirigirnos al deber y dejar de lado todo lo que impida lo que tenemos que hacer. Es decir, debemos de hacer lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos. Pedro le dice que no solamente le lave los pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos enseña esto, mis amados hermanos? ¿Qué nos enseña esto? La palabra es agua que limpia. Lavar nuestros pies es símbolo de que debemos caminar en santidad. Que nuestros pies sean como el de siervos. Lavarnos las manos es que nuestro trabajo sea con manos santificadas. Manos que levanten al caído, que ayuden al necesitado. Antiguamente, déjeme decirle que antiguamente el extender la mano derecha era señal de bendición. Gloria a Dios. La iglesia de hoy, las iglesias que vemos, es la que Dios viene a buscar. Es sin mancha y sin arruga o cosas semejantes. Pero ¿qué estamos haciendo para cambiar a esta iglesia de hoy? ¿Qué iglesia estamos edificando? Porque debemos de entender muy bien qué iglesia estamos edificando, porque los materiales con que edificamos la iglesia somos nosotros. Dios nos revela su voluntad. Nos muestra que debemos de tener valentía. Valentía para que, contra todo peligro, hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Gloria a Dios. Así pues, hermano, que en la iglesia resplandezca la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Mire, la mano derecha tenía mayor autoridad. Era señal de poder. Y el lavarnos la cabeza es señal de mente santificada.
pensamientos santos, puros para el Señor. Dejemos que Cristo domine nuestros pensamientos, ideas, visiones, etc. Juan 15:3 nos dice, el Señor dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan también dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Permite pues que te lave, que te limpie, que obre su palabra en ti. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿qué iglesia estamos edificando? ¿Qué iglesia queremos edificar para Dios? Recuerde que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así pues, hermanos, que debemos de apartarnos del pecado, hermano. Debemos de estar en santidad. Debemos de seguir la paz. Entonces, así pues que entendamos bien este concepto. ¿Qué iglesia estamos edificando? Para finalizar, hermanos, este corto mensaje, pero de mucha bendición para nuestras vidas. Para finalizar, por ahora, pues es muy amplio este tema y quiero referirme al pasaje de Nehemías. En el capítulo 2, donde se relata el trabajo llevado a cabo para levantar las murallas y reconstruir el templo, para restaurar la adoración a Dios. Aquí vemos como ante la intención de toda buena obra, como era la de Nehemías, se levantarán en contra, oponiéndose para que no logres este objetivo. A Nehemías se le levantaron 3 jefes. ¿Qué no se nos levantará a nosotros en este tiempo? Pero déjeme decirle, a Nehemías se le levantaron 3 jefes de tribus, que fue la tribu de Sanballat, Tobías y Gesem. Estos se esforzaron en detener la construcción, pero no lo lograron. Ni siquiera pudieron intimidar a Nehemías. Observemos que los constructores, los constructores trabajaban con una sola mano. Mire que ellos trabajaban con una sola mano, pues en la otra tenían su espada para defenderse de los ataques de aquellos que querían evitar que la obra no siguiera adelante. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La espada simboliza la palabra de Dios, lo que tenemos que estar teniendo en mente en este tiempo, leyéndola, entendiéndola y siendo hacedores de ella, para que toda la iglesia se edifique correctamente. Así pues que tenemos que usar la palabra. Ella es la espada de doble filo, que penetra y trastorna todas las cosas. Alabado sea el Señor. La palabra debe ser el cimiento sólido sobre donde se edifique la iglesia. Seamos capaces, hermanos, de dejar nuestros intereses personales y prioricemos los intereses de Cristo. Hagamos y edifiquemos la iglesia que el Señor nos manda. Se puede, hermanos, se puede, hagámoslo. Hagámoslo realidad, hermanos. Y así es, pues, mis amados hermanos, que yo los exhorto, los animo y concluyo con 4 principios importantes que debemos aplicar. A. La obediencia a la voluntad de Dios. Debemos de ser obedientes a la voluntad de Dios. Debemos entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. B. Cooperar los unos con los otros para llevar a cabo la voluntad de Dios. Cooperar los unos con los otros para llevar a cabo la voluntad de Dios. Para lo que Dios ha dicho se pueda hacer. C. Confianza en la oración y proclamación de la palabra de Dios, donde se revela su voluntad. Gloria a Dios. Y D. Valentía para que contra todo peligro hacer la voluntad de Dios. Que en la iglesia resplandezca la gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor, hermano? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de salvación, hermano. Por eso siempre que prediquemos, hermano, siempre tenemos que redirigirnos
al Evangelio, hermano. Tenemos que ir a Marcos capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15. Amén. Busquemos nuestra Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 15. Así pues que, diciendo, aquí está hablando el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Así también como en Marcos, el capítulo 16, versículos 15 y 16, dice muy claro nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él fue el que hizo la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Y Él dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 15. Ahora versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es pues de que esto nos lleva a las dos condiciones que pone el Señor Jesús en su Evangelio. Primera condición, reconocer los pecados pasados, reconocer que hemos pecado desde que nacimos hasta el día de hoy y apartarnos, abandonar los pecados presentes. Esto es lo que se llama arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de pecado. Y segunda condición, reconocer la justicia caída sobre Jesús. El Padre derramó su justicia sobre su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Es decir, el justo pagó por los injustos. Apoderarse de la justicia por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que apoderarnos de esa justicia, aferrarnos a la propiciación, lo que hizo Cristo en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él pagó por nuestras injusticias. El justo pagó por los injustos. Maravilloso esto, hermano. Gloria a Dios. Así es que, primero arrepentirnos, reconociendo nuestros pecados y apartarnos de los pecados presentes. Y luego reconocer la justicia caída sobre Jesús, apoderándose de esa justicia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos esto, hermano, los jueces eternos nos ven justos y nos ven limpios de pecado. Esto es nacer de nuevo, hermano, por la palabra de Dios. Acerquémonos pues a Él confiadamente, al trono de su gracia, hermano. Gloria a Dios. Los exhorto y los animo pues que busquen de Dios, que se arrodillen por reverencia a Dios, le pidan perdón por sus pecados y por fe creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. El justo pagó por los injustos. Gloria a Dios, hermano. Siempre hay que redirigirnos a este evangelio de salvación. Esto es lo más importante, hermano, creer en el verdadero evangelio de nuestra salvación. El Señor dice muy claro en Marcos, alabado sea el Señor. Vamos a orar para darle la gloria y la honra a Dios, hermano. Señor, agradecidos estamos de tu presencia en nuestras vidas. Y queremos, Señor, que tú siempre te glorifiques a través de nosotros, llevándonos por el camino estrecho, el camino de la salvación, Señor. Te alabamos, te bendecimos y estamos muy agradecidos, Señor, porque por tu misericordia somos salvos. Por la fe, por el arrepentimiento de nuestros pecados y por la fe en ti, Dios maravilloso. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.